que es un tema realmente muy importante por la prevalencia que tiene la úlcera venosa, que en la actualidad representa un porcentaje alto de las atenciones médicas en salud pública, en el consultorio, los SAPU, y que debe destinar, en cuanto a recursos de salud, un alto porcentaje de recursos de salud para hacer un tratamiento de las úlceras venosas que afecta a gran parte de la población. En cuanto a la prevalencia de la úlcera venosa, las enfermedades venosas son muy frecuentes. Dependiendo de los estudios epidemiológicos, la presencia de úlcera venosa puede llegar hasta un 40% de la población general, y de eso, ¿cuántos se van a complicar y terminar en la etapa final de la clasificación CAP? En cuanto a la clínica, esta C6, que es una úlcera activa, puede llegar a un porcentaje alto de la población. Tiene una prevalencia de hasta un 4% mayores de 65 años. Entonces es un problema importante también para los adultos mayores, y muchas veces el adulto mayor, que tiene una vida relativamente activa por culpa de la úlcera, va perdiendo movilidad, se va quedando en casa, y eso, el mismo perder movilidad, le va quitando también estabilidad, y se va quedando sin recursos para poder moverse, ir a atenderse, y también eso también le va quitando movilidad de las piernas, movilidad de la articulación, musculatura, y va generando también un círculo vicioso de mala circulación. Entonces, para el adulto mayor es un problema muy importante y de difícil manejo. En cuanto a la fisiopatología, y esto es bien importante porque si bien el tema era elastocompresión en úlceras venosas, el tema importante entender es por qué se produce la úlcera venosa, y entendiendo la fisiopatología de la úlcera venosa vamos a entender por qué los sistemas de compresión funcionan y por qué tienen un efecto importantísimo en la recuperación de las úlceras. La fisiopatología incluye diferentes aspectos, desde el problema principal, que es la disfunción valvular, que produce reflujo venoso. La gran mayor parte de las úlceras venosas ocurren por problemas del sistema venoso superficial. La gran mayor parte también son productos de insuficiencias de las venas ajenas, o sea, reflujos axiales, tronculares, superficiales, que son completamente tratables también, a diferencia de lo que se pensaba en la antigüedad, que era más un síndrome postrombótico, producto de la trombosis venosa profunda, en que la pierna se producía una lipodermatosclerosis, se ponía negra. Se pensaba que eso era trombosis, pero hoy sabemos que es un producto del daño circulatorio a largo plazo, crónico, producido por una insuficiencia venosa superficial. Y eso produce una hipertensión venosa de carácter ambulatorio. Es decir, durante la marcha, en vez de que las presiones bajen debido al masaje muscular, que ese masaje muscular activa, ¿no es cierto?, la bomba musculoponeurótica de la pantorrilla, favoreciendo la circulación y el retorno venoso desde distal a proximal. Por la falla valvular se produce una hipertensión venosa al caminar, que genera, ¿no es cierto?, finalmente un daño, ¿no es cierto?, a nivel endotelial. Ese daño endotelial produce migración de leucocitos, una enfermedad inflamatoria, que es la que va produciendo el daño del subcutáneo y de la piel y termina siendo una úlcera. En la fisiopatología, ¿no es cierto?, en este estudio que recuperaron y analizaron el exudado de las úlceras, se ve que en gran parte del exudado del ulceroso hay un exudado inflamatorio y con muchas moléculas y proteínas que son proteínas que inhiben la cicatrización. En el proceso de cicatrización siempre confluyen varios fenómenos, ¿no es cierto?, que están destinados a la reparación. En una herida normal, ¿no es cierto?, siempre hay varias etapas. Es la injuria, luego de eso viene la hemostasia, con vasoespasmo y activación de los fenómenos, ¿no es cierto?, de la coagulación, para que no perdamos sangre, y posteriormente viene la inflamación, con llegada de células blancas que van a ir a reparar, y también como fenómeno de protección, ¿no es cierto?, y de llevar inmunidad a la zona injuriada, y posteriormente viene el proceso reparatorio a través de los fibroblastos y cicatrización. En el caso de la úlcera varicosa, lo que ocurre es que, producto de la inflamación crónica y producto del problema endotelial crónico, hay una liberación de mediadores inflamatorios más grandes y también mediadores protrombóticos. Por lo tanto, tanto la trombosis como la inflamación están exacerbadas, y el balance que normalmente conduce a la cicatrización
está desbalanceado a favor de la trombosis, a favor de la inflamación crónica, que va a perpetuar injuria que puede ser muy pequeña, pero que va a terminar agrandándose producto de este problema venoso y la hipertensión venosa ambulatoria. Entonces acá vemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, que tenemos fenómenos genéticos ambientales, ¿no es cierto?, que están afectando, ¿no es cierto?, que podamos tener más probabilidad de tener varices, insuficiencia venosa, una cosa hereditaria familiar muchas veces, y que eso, ¿no es cierto?, va a hacer una activación endotelial con inflamación celular, principalmente de carácter celular de inflamación, con macrófagos. También hay activación de mastocitos, bastante frecuente el prurito, la picazón en las úlceras, o los eczemas varicosos, que están producto de esta inflamación y activación de los mastocitos, y mediadores de inflamación, ¿no es cierto?, como citoquinas y factores de crecimiento que van a hacer que los fibroblastos puedan diferenciarse a la cicatrización o que permanezcan bien diferenciados y por lo tanto no favorezcan la cicatrización. Cuando se cultivan fibroblastos en cultivos de laboratorio y se cultivan en presencia de exudado de úlcera varicosa, los fibroblastos tienden a no diferenciarse y se permanecen indiferenciados. Al parecer, en el exudado de la úlcera varicosa hay una cantidad de factores de inhibición de la diferenciación, pH ácidos, que hacen que los fibroblastos tiendan a no diferenciarse, y por eso que la cicatrización está enlentecida y complicada. ¿Y de dónde viene este problema? Bueno, el problema principalmente, en la gran mayoría de los casos, viene del reflujo venoso, es decir, de un problema valvular en el cual se produce, ¿no es cierto?, que la salida de la sangre no es completa a través del sistema de la bomba músculo-poneurótica de las piernas y tiende, ¿no es cierto?, a producirse un secuestro sanguíneo debido al reflujo. Ese secuestro sanguíneo provoca verdaderos chants al interior de la pierna, en los cuales se generan secuestros, ¿no es cierto?, que parten en la vena tapena hasta una perforante de entrada hacia el sistema venoso profundo, generando chants circulatorios con secuestro sanguíneo. Igual se aumenta el volumen de la pierna, básicamente medido por la pletismografía o fotoplestimografía, que demuestra un aumento de ese volumen de las piernas, también aumento de los diámetros de las venas profundas y superficiales, generando, ¿no es cierto?, que tenemos una cantidad de sangre mayor que está atrapada y también produciendo esta hipertensión venosa ambulatoria. Puede ser reflujo de la sapena magna o mayor, o sapena interna, de la sapena parva, sapena externa, puede ser un reflujo perforante. En la actualidad, la insuficiencia venosa pelviana juega un rol muy importante porque sabemos que afecta directamente a las extremidades inferiores a través de los puntos de fuga pélvicos, produciendo también una hipertensión venosa subcutánea, que también podría explicar en algunos casos la producción de úlceras varicosas. También el reflujo profundo y en algunos casos la obstrucción del sistema venoso profundo, que va a llevar a una hipertensión venosa severa, bastante más complicada que la hipertensión superficial. Y cuando vemos los porcentajes, ¿no es cierto?, este es un estudio del 2023 que analizaron por pacientes con úlceras varicosas, ¿no es cierto?, úlceras venosas en realidad es la palabra más correcta, incluye las varicosas, y analizaron cuáles eran las causas y los orígenes del reflujo a nivel del sistema venoso que producía la úlcera. Y un 68% era solo superficial, un 12% tenía reflujo superficial mixto con algún tipo de reflujo profundo. Entonces, ahí tenemos que casi un 80% de los casos tienen un componente importante superficial. Eso es muy importante en el sentido de que el sistema venoso superficial va a responder a las terapias compresivas de otra manera, un poco distinta a lo que hace el sistema venoso profundo. Lo mismo en el sistema venoso superficial, tenemos procedimientos que vamos a realizar para tratar el reflujo venoso profundo y erradicarlo para dejar una circulación venosa mejorada. En cuanto al reflujo perforante, no hay gran información del reflujo perforante aislado. Hay diferentes estudios que lo mencionan como una causa posible, en algunos porcentajes, en otros lo asocian siempre como un reflujo asociado a una vena axial y que la perforante funcionaría como reentrada. Nuevamente, la insuficiencia venosa superpelviana aún no está muy bien catalogada. Cuando hay un reflujo venoso profundo solo o único, es solo un 3% de los casos, bastante bajo. Trombosis venosa profunda tampoco había. En este estudio apareció un caso, y en un 15% de los casos no hay una enfermedad venosa aparente. Es decir, no la lograron encontrar, lo cual no significa que no exista. Puede ser de origen pelviano y no se estudió porque la insuficiencia venosa pelviana es un tema que en la actualidad se ha estado estudiando recientemente, más en profundidad y en su relación con la úlcera.
Este mismo estudio que detalla un poquito también un poco más los diferentes reflujos, ahí podemos ver que la gran mayoría de los casos, bueno, afecta tanto a hombres como a mujeres. En general uno tiende a pensar que es una enfermedad que afecta mucho más a las mujeres, sin embargo afecta bastante parejo a ambos sexos, y la verdad es que claro, las mujeres tienden a consultar más, tienden a preocuparse más, son mucho más preocupadas que los hombres consultan menos, se quedan estar y resulta con una úlcera. Hay muchos pacientes que viven toda su vida con una úlcera y bueno, no pescan, no, les da lo mismo. La próxima. Entonces tenemos que hipertensión venosa ambulatoria, ¿no es cierto? Ahora este es un dúplex de la acetaminofén que demuestra el reflujo venoso, que posteriormente va a producir a nivel endotelial de la médula postcapilar, ¿no es cierto?, una activación de las moléculas de adhesión, las ICAM, un rodar lento de los leucocitos, producto de la hipertensión venosa, se produce un flujo más turbulento, se produce un shear stress que va a activar las células endoteliales, migración leucocitaria hacia lo que es el tejido subjuntivo y activación de estas células a nivel del subjuntivo. Esa activación leucocitaria que también se acompaña muchas veces de migración de glóbulos rojos con hemosiderina que producen también pigmentación, y el fierro en particular también tiene un efecto proinflamatorio y que tiende a la cronicidad, va haciendo que a nivel subcutáneo se produzca inflamación crónica con destrucción del subcutáneo, que es lo que nos lleva a la lipodermatosclerosis, en la cual el subcutáneo casi ha desaparecido. Uno palpa la piel y no hay grasita bajo la piel, y hay una atrofia muy importante de la piel, producto de que la piel se nutre del subcutáneo. La piel en sí no tiene circulación, sino que se nutre de las papilas, ¿no es cierto? Y al estar estas papilas muy desmonuidas, con fibrosis y todo, esa circulación se afecta mucho, produciendo también posteriormente atrofia de la epidermis y finalmente la ulceración, que es el punto último de la cronicidad. Entonces, cuando vemos la evidencia clínica basada en las últimas guías clínicas de úlcera venosa, ¿no es cierto?, nos dice que la terapia de compresión está recomendada sobre la falta de compresión para la úlcera por un nivel de evidencia muy importante. De hecho, históricamente, el vendaje desde los tiempos egipcios está descrito como un tratamiento de la úlcera. Los romanos marchaban vendados de las piernas para no ulcerarse, y durante la historia el vendaje siempre ha sido un pilar del tratamiento. Así que tanto históricamente como científicamente está más que comprobado. Y las vendas de compresión, como las medias de compresión, son efectivas en curación. De todas maneras, es mejor una media o una venda que nada. De todas maneras. Sin embargo, al parecer, ¿no es cierto?, hay algunas que tienen diferentes costos, diferentes realidades, diferentes tolerancias de aceptación por parte del paciente, cosa que también es importante. Y las vendas de compresión de varias capas, multicapas, que son con 2, 3, 4 capas, ¿no es cierto?, con mayores presiones de trabajo, pareciera que fueran también efectivas con un nivel de evidencia también bastante alto. También vemos que no hay gran diferencia entre manejos con 4 capas o 2 capas, la evidencia ahí un poco más inferior, y las vendas de compresión, como las medias de compresión, como decíamos antes, son igualmente efectivas. Me repetí, pero en el fondo la idea es que es mejor usar algo que no usar nada. Eso es muy importante, y usar algo que el paciente también le acomode, porque el tema de la compliance al tratamiento es muy importante. Es bastante difícil que a veces los pacientes acepten que uno le ponga una venda apretada entre uñas, porque le estrangula la pierna, le corta la circulación, le va a hacer más úlcera, y es difícil para alguien entender que no está, digamos, compenetrado de esto, el por qué con algo apretado va a mejorar algo porque el gallo se siente peor. Entonces hay que poder explicar y que el paciente entienda y comprenda el porqué para que acceda al tratamiento y lo vaya tomando como parte de su vida, porque no solo parte del tratamiento, sino que a la larga también es parte importante de evitar la recurrencia o la recidiva. Y este es un estudio que es bastante interesante, que habla de la patofisiología de la cicatrización de las úlceras, que es un review en Phlebology del 2023, en cual analizaron, ¿no es cierto?, varios fenómenos y qué es lo que realmente beneficiaba la cicatrización de las úlceras. Y en este estudio, la compresión, beneficio significativo, definitivo. Y el resto son todos unlikely o likely, o sea, como que sí, como que no. Claramente, si hay una cosa que está ultra, súper clara en cuanto a evidencia científica, evidencia histórica y evidencia fisiopatológica, ¿no es cierto?, en estos estudios, es que la compresión es el pilar del tratamiento, y eso es lo que realmente sabemos que funciona sí o sí.
¿Qué vendaje? Tenemos vendajes elásticos, vendas que tienen diferentes tejidos y diferentes características, y eso es muy importante porque una parte del vendaje es la compresión que puede ejercer el vendaje, que eso tiene relación con la elasticidad, o sea, la capacidad del vendaje de recogerse, pero también tiene que ver con el tejido. El tejido en sí puede variar en cuanto a ser un tejido bastante entrelazado o un tejido más laxo al hacer el vendaje. Y eso hace una diferencia no en la presión de compresión, pero sí en cuánto va a aguantar durante el día y cuánto va a aguantar esta media durante el tiempo. No es lo mismo un pantalón delgadito que un pantalón de 15. Las vendajes no son todas iguales. Hay que ver las vendas, conocerlas y ver sus características, no solo de compresión y elasticidad, sino también sus características de cómo fueron fabricadas. Algodón, sintético, tejido entrelazado, tejido longitudinal, de varias cosas que parecieran no muy médicas, pero son re importantes de entender porque van a hacer una diferencia en la terapia. Tiene mayor efecto sobre el sistema venoso superficial, comprimiendo el sistema venoso superficial por la elasticidad que tiene, y tiene una presión de trabajo que es mayor en reposo. Según los pacientes en reposo tiende a tener mayor presión apretando. Cuando están caminando y todo, la presión tiende a extenderse un poquitito porque tienen más compliance hacia el aumento de volumen de la pierna por la contracción de los músculos. Es un poco menor tolerado que los vendajes inelásticos, que tienen un mayor efecto sobre el sistema venoso profundo. ¿Por qué? Porque lo que aportan finalmente es una contención al músculo. Aportan a que el músculo, al contraerse, en vez de contraerse y crecer hacia afuera, dilatándose, como tiene una contención, va a contraerse más hacia la profundidad, produciendo, ¿no es cierto?, un masaje de las venas profundas y favoreciendo el retorno venoso, porque al contraerse, ¿no es cierto?, va a presionar con mayor fuerza las venas profundas, y si tenemos un sistema valvular profundo razonablemente bueno, va a favorecer el retorno venoso del sistema venoso profundo. Tiene mayor presión de trabajo al caminar, por lo tanto, nos ayuda mucho que el paciente, usando un sistema de vendaje inelástico, camine. Al caminar va a activar la bomba muscular y va a favorecer el retorno venoso, y en general tienden a ser bastante bien tolerados cuando sean bien puestos, y eso es re importante. Colocar un vendaje no es una cosa insignificante, es una técnica que requiere harta experiencia, harto conocimiento, porque no todas las piernas son iguales. Las piernas son muy distintas, una pierna de la otra, de un hombre a una mujer, de joven a viejo, muy distintas, y también cuando empiezan a dañarse, producto de la lipohermatosclerosis, o a veces también producto de la obesidad, no, las piernas tienen una forma bastante difícil a veces de vendar. Entonces, y tenemos por último los vendajes multicapas, en los cuales tenemos una compresión que es bastante eficaz, que mejora el reflujo venoso y reduce el exudado, y va a trabajar a nivel del superficial y el profundo. Se mezclan capas de vendajes que tienen vendas semi-inelásticas con vendas más inelásticas y algunas vendajes elásticos. Entonces vamos con esos sistemas a favorecer, ¿no es cierto?, un poco todos los sistemas venosos, el superficial y el profundo, mejorando un poco la circulación venosa, favoreciendo por lo tanto el retorno venoso, favoreciendo el efecto sobre la bomba musculoponeurótica, reduce el exudado, reduce el edema, y es una de las técnicas que el día de hoy se utilizan más en el tratamiento de la úlcera venosa, es el vendaje multicapa. 2, 3, 4 capas, o lo que uno tenga, para ir armando las capas, porque las capas también no solo uno deben comprar un sistema multicapa, pero también uno se las puede ingeniar y armar un sistema multicapa con vendajes. Entonces, nuevamente, la compresión es lo más importante. La otra. Y acá tenemos diferentes sistemas compresivos para que los conozcamos. ¿No es cierto? Tenemos venda elástica, ¿no es cierto? Hay una cintera número 4, como un clásico de estos vendajes. Los vendajes inelásticos, como las vendas tipo Coban o tensoplasta, hay varios tipos. Tenemos también algunas medias de este tipo que, en este caso, tiene un nombre lamentablemente de la industria, que se me quedó pegado ahí, pero es una bota de una. Calcetas, medias o sistemas para compresión que actualmente han surgido, en los cuales son sistemas que son semi-inelásticos, en forma de un calcetín, muchas veces con un cierre o con velcros, que favorecen, ¿no es cierto?, el poder poner el vendaje o la calceta en realidad,
y que el paciente se la pueda colocar, porque como tienen mucha presión, es difícil subirlo, entonces ahí se está haciendo así. Y también algunos tienen una ventana para poder ver la úlcera, también sin necesidad de sacar el vendaje. Entonces, como decíamos, desde la antigüedad, de los egipcios, de los romanos, todo este es un problema que afecta a la humanidad de siempre, de toda la vida, y han tratado de operar diferentes técnicas para tratarla, tratar las varices, usar vendaje. Bueno, los egipcios eran expertos en vendaje, pero la venda no es fácil de colocar. Puedo vendar así, pero muchas veces llegamos con los pacientes vendados de cualquier manera. Eso es lo más típico, eso es lo más clásico. Y ahí es re importante luchar contra eso, porque no saco nada yo con dar una prescripción, porque el vendaje es una prescripción y que no se usa. Si yo lo doy a una persona que con un paciente un antibiótico y lo toma para esquequero, al tío de no va a funcionar. Es lo mismo. La media elástica, el vendaje es una indicación. Esa indicación, por lo tanto, debe seguirse, ojalá, lo más perfecto posible. Vendar una pierna así a veces no es fácil. Y último tema muy interesante es que en la actualidad, ¿no es cierto?, se ha ido analizando el tema, no sé, del uso de vendajes también en la úlcera diabética. ¿No? La úlcera diabética, prácticamente, está proscrito vendarla de cualquier manera. Lo mismo por la enfermedad arterial que tenían, oclusiva y de microvasos, muchas veces se pensaba que esto iba a producir una ulceración al comprimir el vaso y quitar la circulación, y el peligro y el miedo era que esa isquemia fuera más grande y terminaba con más úlcera. Sin embargo, se ha visto que usando vendajes de baja compresión y bien utilizados en pacientes seleccionados, demuestra, ¿no es cierto?, en este caso con un índice de tobillo 0,6 o 1,3, ¿no es cierto?, con enfermedad arterial periférica, la próxima, que sí mejoraba la cicatrización en un porcentaje importante cuando los parean los pacientes, ¿no es cierto?, mejorando la cicatrización de la úlcera del pie diabético, y al parecer porque mejoraría la circulación periférica al otorgar una pequeña compresión, podría favorecer la reducción del edema, por ejemplo, y ese edema también hace que la llegada del oxígeno a la piel sea más mala, no necesariamente afectando el vaso sanguíneo propiamente tal, sino que también el subcutáneo. Así que bueno, las úlceras son un trabajo complejo. Nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinario, con enfermeras, kinesiólogos y probablemente el futuro psicólogos, porque es todo un tema también que la parte del paciente en cuanto a su calidad de vida, su reinserción, tiene una cantidad de fenómenos sociales. La úlcera, tremendo, un paciente ulcerado afecta a toda la familia muchas veces, mueve al nieto, al hijo, a la hija, están todos preocupados, una enfermedad difícil, rebotan por distintos lados, nadie los trata, nadie sabe qué hacer, entonces se genera una gran preocupación de esta enfermedad crónica que ha ido haciendo que este adulto que antes era autovalente se fue haciendo un adulto totalmente dependiente. Y ahí es donde nuestra labor es no solo sanar la úlcera, recuperar la circulación, evitar la recidiva, reinsertar al paciente, recuperar su movilidad, recuperar su equilibrio, su fuerza, y que él entienda su enfermedad y su grupo familiar también, para que a la larga el resultado permanezca en el tiempo.